Vamos a hablar un poquito de este tema también, porque ya está Sergio Rocamora con nosotros. Pero antes lo hemos invitado particularmente para hablar de la ley de alquileres. Modificaciones a la ley de alquileres, una vieja ley de alquileres que el Gobierno Nacional pretende modificar en el Congreso de la Nación. El Colegio de Corredores Inmobiliarios está en contra, dice que no beneficia para nada a los inquilinos y nosotros efectivamente queremos saber si esto es así. ¿Cómo está, Sergio? Bienvenido. Hola, buen día. ¿Cómo anda? Muy bien. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Se está discutiendo en el Congreso ya de la Nación, ¿no? Estas modificaciones a la ley de alquileres. ¿Beneficia, no beneficia a los inquilinos? Contanos. La propuesta, que inicialmente esto surge con la reforma en materia de alquileres de la Ciudad de Buenos Aires, la reforma en la Ciudad de Buenos Aires tiene aspectos interesantes para los inquilinos. Estos aspectos tienen que ver con que el inquilino no tiene por qué pagar lo que llamamos la comisión de la inmobiliaria y que solo la tiene que pagar el propietario, que es el verdadero beneficiado de este proceso en el cual el inquilino está en una relación de inferioridad, porque en definitiva las inmobiliarias solo protegen al propietario realmente y en realidad hay una fuerte contraposición de intereses en los cuales ellos no pueden proteger verdaderamente al inquilino consumidor. Después hay otros aspectos que tienen que ver con limitar las expensas extraordinarias a cargo del inquilino. En Buenos Aires estamos hablando que hay muchos más edificios que acá. Entonces, y también el tema de que si bien legalmente se entiende que el inquilino no tiene por qué pagar el impuesto inmobiliario, que esto quede claramente establecido. Algunos hablan en Buenos Aires del ABL, que es el alumbrado, barrido y limpieza. Ahí ya está un poco más difícil con lo que se está discutiendo porque es un servicio municipal. Bien. Entonces, en general, los servicios se entienden a cargo del inquilino y el que se beneficia. Pero en todo caso, establecer, como establece el proyecto, estos criterios de decir, bueno, el plazo elevarlo de 2 a 3 años, establecer algún tipo de actualización del monto del alquiler. La actualización del monto la del actualización alquiler, que hoy no está en la ley de alquileres, ¿no? Porque originalmente hoy cuando se inicia, como en la ley de convertibilidad estaba prohibido específicamente todas los índices como el de UVA, por ejemplo, que son indexatorios, el propietario y el inquilino pactan y se establece un sistema que es más bien escalonado, cada 3 meses, cada 6 meses, el lapso de los 2 años que dura un alquiler de tipo destinado a vivienda familiar, se escalona. Entonces el inquilino sabe cuánto va a cobrar y el propietario también más o menos. Entonces vos sabés más o menos en las tasas de inflación que veníamos trayendo, era previsible. Hoy el problema que tenemos es que las tasas de inflación han dejado de ser previsibles, más la depreciación monetaria tan importante. Entonces el gobierno intenta dar una respuesta con esto y ha iniciado un primer combo que empezó con, dice, mitad IPC, mitad CB, para que la gente entienda, mitad tasa de inflación, mitad el aumento de salario. Bueno, podría haber sido interesante, pero genera un factor de incertidumbre que hoy no existe, porque vos en realidad no sabés en realidad cuánto se va a actualizar el monto inicial del contrato. Eso es algo que habíamos perdido, ¿no es cierto? Ahora se está hablando de que hay modificaciones a pedidos de la inmobiliaria que van a introducir el tema de que se va a ajustar por UVA. Cuando a mí me hablan de UVA, yo prendo las luces rojas, como ya lo hemos aprendido el año pasado, que yo les decía, no tomen préstamo hipotecario por UVA, no se metan en eso. Y no estábamos muy errados, más cuando la economía es inflacionaria y es muy irregular, pasa eso con los índices UVA porque son índices de actualización y repotenciación. Sergio, para ir pasando en blanco, ¿sería positivo entonces esta relación entre inflación y salario, ¿no? Porque claramente hasta el momento, bueno, la relación entre inflación y los salarios no está para nada en correlato. Recordemos que en la provincia de Mendoza las paritarias se cerraron en un 15, 16% y la inflación para diciembre del 2018 se espera que sea del 45%. Eso no sería bueno. Para el inquilino es bueno un plazo mayor de 3 años, sí es bueno. Lo que pasa es que eso también genera una incertidumbre en el mercado inmobiliario. En el mercado inmobiliario hoy lo regulado, o el Estado lo puede regular solo con la demanda privada. El Estado no puede, de alguna forma, si ya las propuestas de intervención que se han utilizado en la época del 70, el 80, han mostrado el fracaso
de cuando el Estado interviene a fijar precio de mercado en eso, no funciona. Bueno, eso dicen se desde retrae los corredores inmobiliarios. La oferta. Claro, eso argumentan ellos. Lo que pasa es que el Estado argentino a lo largo no ha tenido un sistema, como por ejemplo como tiene el español, que tiene vivienda social, que es vivienda del Estado y que ayuda a cierta gente que le cuesta acceder a la vivienda, al alquiler, le alquila el propio Estado. Entonces ayuda a sostener el precio de mercado, establece un precio de mercado. Nosotros, el Estado acá no puede intervenir, lo único que ha hecho es vivienda social, pero para que se adquiera por parte como un precio cuidado, digamos. Claro, ¿no es cierto? Entonces no hay forma de regular el mercado de alquiler. Entonces hay que tener mucho cuidado de que el propietario, porque aparte hay otro tema, que el propietario, nosotros hablamos del propietario que tiene 1 o 2 propiedades, pero en Buenos Aires, acá en la provincia, hay empresas que tienen decenas o centenas de propiedades que alquilan. Claro. Hacen negocios muy importantes, que es lo que está marcando el gobierno. Mire, señores, acá estos contratos no están inscritos en la FIP. Pero yo digo, bueno, muchachos, separemos. Una cosa el señor que tiene un departamentito, 2 departamentitos, y otro el que tiene 6, 8, 100 o 50. Son cosas distintas. El nivel de ganancia no es el mismo. El nivel es totalmente distinto. Entonces, me parece que no hay un trato respecto de esta situación. No es lo mismo el pequeño inversor propietario que el grande, el mediano. Y no es lo mismo, ¿no es cierto?, a las situaciones que se va a encontrar. ¿En qué sentido? Me aumentan 1 año los alquileres, voy a tener que alquilar por 3 años y el tipo va a pensar, bueno, voy a ver, ¿me conviene alquilar? Si el alquiler no me paga, me lleva 1 o 2 años desalojar. Y ese es otro tema. Y es muy costoso desalojar. Entonces no alquilo, puede pensar no alquilo porque dice, la última vez me clavé porque tengo que pagarle al abogado, pagarle a renta, las tasas, pagar mucho gasto judicial y tarda mucho para colmo. Entonces, me encuentro con que, y después no puedo recuperar porque a lo mejor las garantías, que es el otro tema de la ley, te introducimos con ese tema, las garantías no son suficientes o no son adecuadas. Originalmente este proyecto decía que alcanzaba con una garantía con el bono de sueldo, después se introdujo el tema de los seguros de caución, que es básicamente que un banco te vende una garantía, lo cual suele ser caro para el inquilino, que es la que la tiene que pagar la garantía, te la tenés que sumar al costo del alquiler, porque todos los meses tenés que poner esa plata. Bien. Entonces, no es tan sencillo el tema, no es tan sencillo. Creo que quieren cabalgar un tema para tratar de resolverlo, pero me parece que va muy rápido. Vamos a pasar un poquito en blanco esto, Sergio, con unas placas que hemos preparado para ir tocando punto por punto y vos, por supuesto, podés ir aclarándonos cada uno de estos temas. 1. El propietario puede reservarse el derecho de exigir garantías reales al posible inquilino. Hasta ahora se planteaba que solo eran necesarios los recibos de sueldo y algún seguro de caución. Claro, bueno, eso iba a terminar siendo inconstitucional, porque el propietario tiene todo el derecho de pedirle a quien le va a alquilar la propiedad, decirle, mire, yo lo que quiero no es solamente que usted me muestre el bono, porque usted mañana se quedó sin laburo y yo lo entiendo, lo lamento mucho, pero en mi casa yo quiero cobrar. O, por ejemplo, el seguro de caución no te lo dan, el banco no te lo da el seguro de caución al inquilino, entonces el propietario siempre tiene la posibilidad de pedir otra garantía, lamentablemente, y normalmente la más segura es la propietaria o un bono de sueldo, por ejemplo, de alguien que está en el Estado con cierto tiempo, ¿no? Muy bien. Bueno, esta es una de las modificaciones entonces que se quiere hacer. La segunda, que los corredores inmobiliarios puedan cobrar comisiones si quien requiere el servicio de búsqueda de un inmueble es el inquilino. Otra de las modificaciones que se quieren plantear. Claro. Bueno, ahí es lo que estábamos charlando. Que la inmobiliaria le pretenda cobrar al inquilino, que es siempre lo que hemos discutido en las asociaciones de consumidores, cuando en realidad los inquilinos obviamente siempre buscan, pero el que hace el negocio, el que lucra con la relación, el propietario, y es la inmobiliaria. ¿No es cierto? ¿Por qué yo voy a tener que pagarle a la inmobiliaria si aparte de la inmobiliaria no me ofrece ningún servicio? Esta es la realidad. Las inmobiliarias no han protegido al inquilino, por más que digan yo protejo a las dos partes. No es cierto, protegen al propietario, está bien, es un negocio, pero cóbranle al propietario, no también al inquilino. En este aspecto la ley de Cava de Ciudad de Buenos Aires es muy adecuada. Vamos con otro de los puntos, otra de las modificaciones que también se quieren hacer y que se están discutiendo y analizando en el Congreso de la Nación. Que no se fijen topes a la comisión que el inmobiliario le cobre al propietario, justamente es otro de los puntos. Vamos a ver el siguiente. Eso es una cuestión entre partes, eso no hay problema. Bien, perfecto. Reducir el monto mensual a partir del cual los contratos quedarán exceptuados de ajustarse a esta futura ley. En el dictamen aprobado figura un tope de 3.000 UVA al mes, esto es 80
82.590 al valor de ayer para los alquileres de vivienda. Bueno, esto claro, que nos lo que planteas dicen vos. es, hay alquileres que son de mayor monto, sobre los cuales esta ley no se va a aplicar, o se va a poder alquilar por 1 año, por 2 años, por 3 años. Esto se aplica a ciertos alquileres de vivienda con cánones hasta 30.000, ¿no es cierto? Bien. Que es más o menos, se está buscando proteger ese tipo de alquiler, ¿no es cierto? Medio o bajo. Perfecto. Bueno, estos son algunos de los puntos, los más importantes. Nos queda uno que será opcional registrar el contrato ante la AFIP. Bueno, eso genera un costo para el propietario, aparte, primero. Está bien, y es cierto, por eso está la diferencia. No es lo mismo tener un departamentito 2 que tener 20, 50, 100, ¿no es cierto? La evasión es distinta, ¿no es cierto? Entonces, y al mismo tiempo, el hecho que esté registrado en la AFIP, hay inquilinos que tienen un buen sueldo y que alquilan, claro, ¿no es cierto? Entonces que también vas a pagar. ¿Cómo va a estar regulado? En cuanto entre en el... Porque lo que se hablaba era que tenía que estar integrado en la AFIP para poder ejecutar en el caso de desalojo, por ejemplo. Lo cual es otra exigencia más, porque hoy el propietario, para poder ejecutar el contrato, lo tiene que tener sellado en ATM. Claro. Y si no lo ha sellado, tiene que pagar multa y tiene que pagar, lo cual es un costo para accionar, que intenta normalmente ahorrárselo, no lo sella, por ejemplo, pero es un problema. Pero si vos encima lo tenés que tener denunciado en AFIP, es otro costo adicional, que AFIP lo que ahí quiere decir, bueno, mire, si usted está alquilando su departamento, 2 departamentos, bueno, acá hay tema de ganancias, que tema de... Claro. Bien, Sergio, te invito a que veamos lo que planteaba el diputado Mario Vadillo en la legislatura provincial respecto justamente a esto, los alquileres, pero fundamentalmente su propuesta tiene que ver con la ley de corredores inmobiliarios. Mirá. Modificación que proponemos desde Protectora en la Cámara de Diputados es que se regule específicamente que la comisión inmobiliaria por alquiler de viviendas urbanas tiene que ir al que la solicita. Es decir, en el caso del propietario que no quiere poner su inmueble a la venta, al alquiler, no quiere hacer el esfuerzo, el trabajo y solicita una inmobiliaria, tiene que ser él el que pague esa comisión, porque es él el que solicita ese trabajo por su comodidad, por su beneficio, y está bien que lo haga y está bien que las inmobiliarias trabajen, pero no pueden hacer este contrato entre 2 partes y que el beneficio, es decir, que el pago lo termine cubriendo un inquilino. El Estado debe tomar intervención. Defensa del consumidor debe tomar intervención. Es el grupo más vulnerable de la sociedad que se encuentra desamparado porque viviendas no existen. Es decir, en Mendoza hay un déficit habitacional de más de 130.000 viviendas. Por eso es muy fácil abusar de este mercado porque no tienen otro lugar para irse a vivir. Las leyes nacionales van a impactar en el contrato de alquiler y me parece muy bien que así lo haga. No obstante, nosotros estamos modificando la ley de corredores inmobiliarios y la ley de martilleros, que es específica. Bueno, allí está la propuesta del legislador provincial y planteando un poco la problemática general, el faltante de viviendas que hay históricamente en la provincia de Mendoza, ¿no? Ese es un problema de mercado muy importante que existe en la provincia y existe en el país. Y como hablábamos recién, el Estado siempre ha tratado de resolverlo por el lado de que cada uno pueda adquirir vivienda, y eso tiene un costo importante para el Estado, porque muchas veces la gente que lo adquiere no tiene suficiente dinero como para pagarlo. Y esta opción de tener viviendas sociales que el Estado pueda alquilar hubiera sido una opción interesante que nunca fue analizada como precio de control de mercado. Y lo otro, bueno, lo que propone Vadillo es absolutamente razonable. Primero, que Defensa del Consumidor tiene que intervenir en estos temas de alquileres. Hoy ya no se pueden hacer los distraídos. Esta es una realidad, ¿no es cierto? Cuando es para vivienda familiar, tienen que interesarse y proteger a los inquilinos que son los desprotegidos del mercado. Esto es una realidad. Bien. Y lo otro, el pago, y es una propuesta legislativa muy interesante, y bueno, el antecedente que hablábamos, la ley de Ciudad de Buenos Aires ya está vigente. Bien. Sergio, muchas gracias por estar con nosotros. Muy amable, gracias a como siempre.